La tuberculosis pulmonar del adulto, llamada también postprimaria, secundaria o de reinfección, es la enfermedad causada por la reactivación de bacilos que quedaron latentes en ganglios linfáticos o en otros órganos, por ejemplo, pulmones, desde la primoinfección. Puede ocurrir en cualquier órgano, aunque la localización más frecuente es pulmonar, 80%. Es la forma más prevalente, contagiosa y la principal causa de muerte de esta enfermedad. Se diferencia de la primoinfección tuberculosa por su mayor tendencia a progresar. Frecuentemente se ubica en los vértices y partes dorsales del pulmón porque su diseminación generalmente es por vía broncógena. También produce extensas áreas de casiosis y cavidades en las cuales se encuentran millones de bacilos. El diagnóstico de la tuberculosis del adulto jerárquicamente es el siguiente. 1. Bacteriología. El diagnóstico seguro y preciso de tuberculosis postprimaria es la demostración del Mycobacterium tuberculosis en el cultivo. En países con alta incidencia de tuberculosis, la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes al examen directo de la expectoración mediante la baciloscopia confirman el diagnóstico con una alta especificidad cerca del 100%. 2. Radiografía. La radiografía del tórax es el procedimiento más sensible, pero poco específico para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, en pacientes con SIDA severamente inmunodeprimidos, se observa que la radiografía del tórax puede ser normal o presentar lesiones pulmonares atípicas en presencia de tuberculosis activa demostrado bacteriológicamente. 3. Clínica. Puede presentarse con un inicio insidioso, con tos productiva, astenia, sudoración de meses de evolución o con un comienzo agudo con tos, hemoptisis y fiebre elevada. El síntoma más característico es la tos, que suele estar acompañada de expectoración. Esta clínica es inespecífica porque cualquier patología respiratoria presenta estos síntomas. 4. Biopsia. En caso de derrame pleural en pacientes sospechosos con tuberculosis, es prioridad realizar la biopsia pleural. En algunas formas de la enfermedad, generalmente en las tuberculosis extrapulmonares y en algunos pulmonares donde no hay expectoración para la realización de estudios bacteriológicos, es necesario realizar estudios histológicos del tejido mediante procedimientos como broncoscopia con biopsia transbronquial, punción percutánea de un nódulo periférico, videotoracoscopia o toracotomía exploradora. El estudio histológico muestra la presencia de granulomas caseificados con células de Langhans que son muy típicas de la tuberculosis. 5. El PPD en la tuberculosis postprimaria es de poca ayuda diagnóstica. La forma de comienzo de la tuberculosis postprimaria es un infiltrado no excavado que evoluciona a la cavitación. Esta es una paciente de 29 años de edad, de profesión ingeniero, quien presentaba sintomatología respiratoria de 6 meses de evolución. Cuando nos consulta en el mes de junio por la misma sintomatología, se le solicita una radiografía del tórax donde se aprecia un infiltrado retroclavicular izquierdo con áreas de aclaramiento IBK positivo. Esta radiografía pertenece a la paciente del caso anterior, tomada 6 meses antes de la consulta, que fue el inicio de su enfermedad, donde se observa un pequeño infiltrado nuboso en región retroclavicular izquierda. Si en este momento se hubiese hecho un buen diagnóstico radiográfico, esta imagen no hubiese evolucionado a la cavitación.
Era muy evidente la clínica respiratoria de la paciente y tenía un antecedente epidemiológico muy importante, como ser contacto de un tío tuberculoso positivo. Con esto queremos enfatizar la importancia de diagnosticar radiológicamente la forma de comienzo de la tuberculosis para evitar complicaciones. Este es el seguimiento de la misma paciente 2 meses después de iniciar el tratamiento antituberculoso, donde se evidencia mejoría radiográfica. Esta radiografía representa la forma de comienzo de la tuberculosis postprimaria, donde se observa un infiltrado nuboso en región subclavicular. Un adolescente con contacto masivo de padres tuberculosos, PPD positivo, 17 milímetros, asintomática, y radiográficamente se observa un infiltrado redondo en el vértice del pulmón derecho. Esa es la forma de comienzo de la tuberculosis postprimaria. A esta paciente se le inició tratamiento con desaparición del infiltrado en vértice superior derecho. En esta radiografía podemos observar un infiltrado subclavicular derecho, no excavado, con tos improductiva, febrícula, acompañado de malestar general con contacto de familiares tuberculosos. Esta paciente y la anterior desde el punto de vista sanitario es el ideal para el diagnóstico de tuberculosis no contagiante. Otro caso de forma de inicio de tuberculosis postprimaria donde se evidencia un infiltrado supraclavicular derecho. La tuberculosis se clasifica en formas parenquimatosas, pleurales y bronquiales. Las formas parenquimatosas en la TBC de reinfección se clasifican en formas iniciales donde se observa infiltrado no excavado, generalmente en campos superiores. Formas agudas gaseosas donde se aprecian las neumonías excavadas. Y las formas crónicas donde se encuentra la tuberculosis fibrocaseosa y tuberculosis fibrosa, donde hay un componente fibrótico. Las formas pleurales pueden cursar con o sin derrame. La pleuritis con derrame puede ser fibrinosa, purulenta y hemorrágica. Otra de las formas pleurales es el neumotórax, que puede ser simple o hidroneumotórax. Las formas bronquiales son lesiones que aparecen en los bronquios de drenaje de la caverna, observando con frecuencia estenosis bronquial y bronquiectasia. Esta es una manera didáctica de recordar la clasificación de la tuberculosis. Tuberculosis pulmonar, derecha o izquierda. Úlcero-gaseosa o úlcero-fibrosa, avanzada, activa, positiva o negativa. La caverna es la clasificación del parénquima pulmonar, licuefacción y drenaje del material por el bronquio que sirve a la caverna. Radiográficamente se destacan como una imagen de aclaramiento. Se confirma por estudio tomográfico. Debe decirse imagen de aclaramiento porque puede tratarse de un quiste broncogénico, neumatocele, bronquiectasia, absceso. Esta es la progresión de un infiltrado pulmonar a cavitación que se observa en el dibujo y en la radiografía. Aquí observamos una neumonía excavada en campo superior derecho con áreas de aclaramiento con bacteriología positiva 3 cruces. En esta radiografía visualizamos múltiples áreas excavadas en el pulmón derecho. Aquí tienen una imagen excavada con un coágulo que no se mueve en las distintas posiciones de la radiografía. Después de una hemoptisis, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con una aspergilosis. Recuerden que en la aspergilosis el micetoma se mueve con las posiciones radiográficas. En este caso el paciente presentó BK positivo. En esta radiografía observamos una caverna en campo superior izquierdo insuflada de paredes finas. El paciente consultó por tos productiva, fiebre, pérdida de peso y bacteriología positiva. Aquí tienen una caverna subclavicular izquierda con siembra broncógena homolateral.
En esta radiografía se identifican los 4 signos fundamentales de una imagen excavada que son: 1. Anillo completo. 2. Zona de hipertransparencia. 3. Imagen de nivel líquido. Y 4. Bronquios de drenaje. Aquí también observamos los 4 signos fundamentales que delatan la imagen excavada. Niño de 3 años con cicatriz de BCG, BK positivo de contenido gástrico. Contacto masivo de madre tuberculosa positiva que presenta una imagen excavada en base pulmonar izquierda. Esta es una tuberculosis postprimaria en un niño con cicatriz de BCG. La vacuna BCG es de Bacillus bovis que han perdido su virulencia, pero no su capacidad antigénica. Otro caso de niño de 1 año de edad con cicatriz de BCG, contacto de madre tuberculosa BK positivo 2 cruces. En la radiografía del tórax se observa una neumonía en pulmón derecho con áreas de aclaramiento en su seno. En esta radiografía se aprecia una imagen excavada en región infraclavicular derecha BK positivo 2 cruces. Aquí se observa infiltrados bilaterales excavados con siembra broncógena homo y contralateral. Esta es una radiografía con imagen excavada izquierda y siembra broncógena bilateral BK positivo 3 cruces. En esta radiografía se observa una imagen excavada retroclavicular derecha. Paciente de 32 años de edad, BK positivo 2 cruces. La imagen radiográfica muestra una imagen excavada subclavicular derecha. Radiografía con una imagen excavada retroclavicular izquierda con siembra broncógena del mismo lado en un paciente con sintomatología respiratoria de 1 mes de evolución y bacteriología positiva. Caso interesante. Es un niño de 6 años de edad, desnutrido, hijo de madre tuberculosa fallecida por la misma causa, con cicatriz de BCG, PPD no se realizó por no disponer del producto, con acentuada clínica respiratoria. Al realizar la radiografía del tórax se observa lesión excavada en pulmón derecho e infiltrado parenquimatoso en ambos pulmones. En esta radiografía podemos observar un derrame pleural derecho como complicación de un infiltrado pulmonar periférico que resultó positivo para tuberculosis en la biopsia pleural. Esta tomografía corresponde a la paciente anterior donde se aprecia el derrame pleural derecho. En este corte axial de la tomografía de la paciente anterior también se aprecia el derrame pleural derecho. Paciente de 25 años de edad donde se aprecia en la radiografía del tórax un derrame pleural izquierdo. La biopsia pleural reportó granuloma con necrosis central, PPD 25 milímetros. Paciente de 65 años de edad, diabético, consulta por disnea, fiebre, malestar general y radiográficamente se observan micronódulos bilaterales que corresponden a una tuberculosis miliar. Recibió tratamiento antituberculoso con evidente mejoría clínica y radiológica. Los mecanismos de reinfección de la tuberculosis del adulto pueden ser exógenas y endógenas. Los mecanismos exógenos se explican de la siguiente manera. A. La clínica puede confirmar en la mayoría de los casos de reinfección la posible existencia de una fuente contagiante. B. Los vacunados con BCG han adquirido inmunidad sin creación de un foco endógeno. La tuberculosis de reinfección en estos individuos sin duda solo puede efectuarse por vía exógena. C. Es indudable, la terapéutica actual produce la esterilización de las lesiones. No podrá realizarse una nueva infección sin el concurso de una nueva infección externa. Canetti decía que los pacientes que nunca fueron tuberculosos y no han recibido tratamiento específico presentan una reinfección con bacilos resistentes a los medicamentos.
Solo una reinfección exógena puede explicar estas reinfecciones. Los mecanismos endógenos son la reactivación de lesiones residuales del complejo primario. A. La infección primaria asiente en cualquier parte de los pulmones. La reinfección en su etapa inicial tiene predilección por las zonas mal ventiladas, ápice posterior del lóbulo superior. B. Las enfermeras y médicos expuestos al contagio exógeno masivo no contraen la tuberculosis con más frecuencia que los vacunados no expuestos a la infección. C. No es frecuente el contagio matrimonial cuando uno de los cónyuges es tuberculoso positivo. La lesión subclavicular se transforma en caverna rápidamente. Tiene una evolución violenta por los movimientos fisiológicos de la inspiración y expiración del pulmón. La lesión supraclavicular o nubosa evoluciona tórpidamente, es menos violenta. ¿Por qué? Porque fisiológicamente los vértices son menos traumatizados durante el acto respiratorio. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de estos infiltrados? Son las que interesan al médico para la búsqueda de casos, pues no siendo detectados en esta etapa, con toda seguridad van a la caverna y a un cuadro avanzado muy contagiante. Uno, tenemos las formas asintomáticas descubiertas en un examen radiológico fortuito. 2. Formas sintomáticas donde el paciente presenta fiebre, hemoptisis, tos, pérdida de peso, debilidad general, etc. En esta radiografía se pueden observar varias imágenes excavadas en campo superior derecho con retracción de la cisura menor por fibrosis pulmonar. Aquí también tienen una imagen excavada en campo superior izquierdo con siembra broncógena homolateral. Las formas crónicas de tuberculosis abarcan una serie de modalidades evolutivas de curso prolongado. La presencia de caverna es un hecho capital en esta forma y de gran significación evolutiva y pronóstica. Las lesiones específicas casiosas, fibrosas y cavitarias se asocian a menudo con lesiones inespecíficas, enfisema, bronquiectasia, lesiones vasculares y pleurales. La fibrosis extensa y bilateral pueden responsabilizarse por una insuficiencia respiratoria generalmente restrictiva. El desarrollo de la fibrosis lleva consigo un hecho anatómico de significación, la obstrucción de los pequeños vasos pulmonares. Este fenómeno dificulta la llegada de los antituberculostáticos al foco de la lesión. El fibrotórax es un complejo lesional que afecta a un hemitórax. Comprende una o varias cavernas o pueden no existir. El sustrato anatómico lo constituye el tejido cicatricial y por lo tanto gran retracción del resto del pulmón, produciendo desplazamiento importante de las estructuras vecinas. Si la destrucción vascular es muy extensa, tiene repercusión hemodinámica sobre la pequeña circulación, aumento de la resistencia vascular, hipertensión en el territorio de la arteria pulmonar. La tuberculosis, desde el punto de vista radiológico, se puede clasificar en mínimo. Son lesiones pequeñas, sin cavidad demostrable, cuya extensión en uno o ambos pulmones no debe exceder el espacio comprendido entre la segunda articulación condrocostal y el cuerpo de la quinta vértebra. Moderada. Son lesiones diseminadas que no deben exceder más de la superficie de un pulmón o su equivalente en ambos. Lesiones densas y confluentes. Estas no deben sobrepasar más de un tercio de volumen de un pulmón o su equivalente en ambos. Excavadas de diámetro no mayor de 4 centímetros. Avanzadas, lesiones más extensas que las moderadas.
La más pequeña designación que puede darse a una lesión después del tratamiento farmacológico o quirúrgico es de mínima, aun cuando la lesión no continúe visible radiográficamente. En anatomía patológica, la caverna está limitada por una cápsula o pared. Aquí tienen una pieza anatómica donde se observan calcificaciones pulmonares. Esta es una pieza anatómica mostrando múltiples cavernas pulmonares. Esta pieza anatómica también muestra cavernas con siembra broncógena. La evolución favorable de la caverna es la curación espontánea, retracción y formación de cicatriz, generalmente de forma estrellada, con pequeñas imágenes de aclaramiento por distensión de alvéolos. La evolución desfavorable de la caverna puede ser hemoptisis, ruptura de un aneurisma de Rasmussen, perforación, cavidad pleural, empiema, pioneumotórax, ulceración y estrechez o obstrucción del bronquio de drenaje, evolución a la cronicidad, fibrotórax,